Mr. Gorbachev, tear down this wall. Hola, buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Acá Parchando. La verdad que bueno, el programa de hoy tiene un sabor muy especial para mí. Primero antes de introducir al invitado y entrar ya en materia, quiero empezar por mandarle un saludo muy especial a mi amigo Carlos Eduardo Montoya, que sepa que estamos rezando mucho por él. Aprovechar para mandarle un gran abrazo a Pedro, a Gabriela, a toda su familia, que sepan que sin él pues fue la persona de las personas que más me apoyó en este proyecto, y saber que estamos rezando por su pronta recuperación siempre. Pero bueno, aquí ya, digamos, tenemos la suerte hoy de tener al señor Efraín Forero con nosotros, un ejecutivo con mucha trayectoria, con el que vamos a hablar de un tema que los que oyen el podcast saben que me gusta mucho, que es el sector financiero. Y bueno, Efraín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, muy bien, Rafael. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es verdaderamente muy grato poder estar en tu programa, en tu podcast. Y realmente es para mí la primera experiencia de este tipo. Entonces, pues espero poder responderte a tus expectativas. No, seguramente. Efraín, ¿cómo te la llevas con el retiro? Después de estar pues 30 años, 40 años trabajando, que digamos que ustedes que son ejecutivos de tanta trayectoria, pues como que cuentan la historia, la que yo digo, la historia de verdad del país, la que se vivió pues mientras todo pasaba, había que seguir trabajando, pero me imagino que viviste épocas de ritmo frenético, de no parar. ¿Y ahora cómo lo llevas ahora? Bueno, pues bastante bien. Me siento realmente muy feliz en esta nueva etapa de vida. Yo ya hace un poco más de 2 años me retiré del banco y inicié una serie de actividades. Mi propósito siempre ha sido mantenerme activo, pero inicié unas actividades relacionadas principalmente con el campo. Yo tengo unas fincas que son pues de mi familia, y puedo entonces ahora adelantar con un poco más de tiempo y dedicación esos proyectos, principalmente un proyecto de cultivo de aguacates para exportación. Y también pues estoy involucrado en varias juntas directivas, y estoy también trabajando en unos proyectos como inversionista. Entonces estoy en una etapa de vida en donde he aprendido muchas cosas, lo cual siempre me ha gustado. El campo enseña mucho, pero este proyecto agropecuario que te menciono me ha dejado ver muchas cosas que son valiosísimas y muy interesantes relacionadas con el manejo de estos cultivos y la forma como se deben adelantar, y cómo finalmente se crea una empresita para poder hacer eso, posiblemente con otros terrenos que más adelante podamos hacer en las fincas nuestras o en otras fincas, y poder estar generando empleo y estar trabajando en un espacio nuevo que para mí ha sido verdaderamente muy valioso y, como te digo, lleno de enseñanzas. He podido estar muchísimo más cerca de mi familia. Mis 2 hijos y mi señora me están ayudando en el proyecto en una forma, mi hija María Paula en una forma muy importante, mi hijo Santi en la logística y en todo lo que son la parte de los sistemas y el control, y hemos avanzado muy bien, estamos muy satisfechos. Entonces, desde varios puntos de vista ha sido una etapa muy feliz, muy distinta a la que tenía lógicamente en el banco, pero creo que era el momento de hacerlo desde el punto de vista de mi edad y de la dedicación que yo le había dado al trabajo. Yo estuve feliz todo el tiempo que estuve en mi trabajo, mi trabajo en todos los empleadores, pero principalmente mi vida estuvo muy ligada al Grupo Bolívar por más de 43 años. No, totalmente, pues, y son, digamos que, justamente ahorita antes de empezar el podcast, te hacía esa pregunta que es, digamos, yo tengo, pues, como 3 años de experiencia laboral, no de corridos, pero digamos, desde que tuve mi primer trabajo han pasado 3 años, y ya he cambiado de trabajo varias veces.
y es algo a lo que quiero pues trabajar mucho porque creo que la estabilidad laboral es muy importante. Y esta pregunta, creo que nuestra generación se caracteriza mucho por ser bastante inestable, y pues tú que tuviste una trayectoria y que hiciste una carrera corporativa como tan importante, ¿cuáles son un poquito las claves para uno pues lograr una estabilidad laboral y quedarse siempre en un mismo sitio que a veces digamos puede ser bueno, puede ser malo, pero creo que los resultados sí se consiguen estando mucho tiempo en un sitio? Pues lo mejor de la vida creo que es pensar a largo plazo y tener como una... Creo que la estabilidad es clave para en cualquier carrera y en cualquier profesión. Bueno, los momentos son completamente diferentes de lo que era cuando yo ingresé por allá en el año 76. Es un momento muy diferente al que se puede vivir ahora, y realmente ha habido un cambio muy importante, porque pueden ser las percepciones de las personas y de los jóvenes que puedan estar ingresando a las organizaciones en este momento. Yo creo que el asunto está principalmente en poder estar siempre, digamos, alineado con la organización en la que uno está, y poder estar identificado con sus principios y sus valores, y poder trabajar con mucho empeño, pero siempre soñando, siempre pensando que se pueden hacer muchas más cosas en su trabajo y en las responsabilidades que a uno le asignen. Yo he sido una persona muy afortunada toda la vida. He tenido una muy buena estrella. Y en el fondo, lo que me pudo caracterizar, digamos, en general, creo yo, que me hizo poder tener buenos resultados, era un empeño en poder trabajar siempre en equipo. Y un empeño en poder soñar. En poder imaginarse que se podían hacer siempre cosas mejores, lo cual lo lleva a uno a estar siempre tratando de cambiar, de innovar, de estudiar, de aprender, y de aprender mucho de lo que uno puede tener en sus equipos de trabajo, pero también de observar lo que está pasando en el mundo. Si uno está observando, es muy probable que siempre haya en el mundo alguien que pueda estar haciendo las cosas mejor que uno. Entonces, eso me llevó a poder estar en el grupo mucho tiempo. Yo recibí del grupo siempre muchas oportunidades, y al comienzo, cuando yo ingresé, pensé que yo iba a tener una experiencia corta de unos 2 o 3 años para posteriormente dedicarme a algún negocio personal, pero en el grupo fueron siempre muy generosos conmigo, me ofrecieron distintas posiciones, de retos, desafíos, y yo estuve feliz, absolutamente feliz durante todo el tiempo que estuve en el Grupo Bolívar. No tuve ningún momento en el que yo dijera, me quiero ir. Ok. Y para contextualizar la gente que no, pues que te voy a hablar del grupo y pues ya escucho el Grupo Bolívar, pero ¿por qué no nos das una idea bien de qué es el Grupo Bolívar y digamos de la importancia que tiene en el sector empresarial del país? Como, ¿cuál es la relevancia que tiene más o menos? El Grupo Bolívar es un grupo financiero y de seguros, hacen parte, y de construcción principalmente. Es un grupo que está constituido por Seguros Bolívar, las compañías de Seguros Bolívar, por Davivienda como banco, y por la constructora Bolívar. Son las principales, digamos, líneas de negocios que tiene el Grupo Bolívar, y en cada uno de estos sectores sus compañías ocupan una posición muy importante. En seguros, dependiendo si es seguros de personas, ocupa un segundo o un tercer lugar en seguros de daños. En el caso del banco, el banco es en este momento, el Banco de Vivienda es el segundo banco en el país, pero además es un banco que ya tiene una posición alrededor del 25 o 27 a nivel de Latinoamérica, porque tiene una presencia además en varios países de Centroamérica, en Panamá, en Costa Rica, en Honduras, en El Salvador y en Miami. Y eso hace que el banco entonces haya podido, digamos, avanzar en esa dirección. Y la constructora Bolívar es una constructora que es la primera constructora en algunos de los años pasados en vivienda de interés social y en vivienda media. Está cerca de 7 ciudades. Entonces es un grupo además que sobre todo al ser compañía de seguros, es un grupo que además es inversionista en muchos otros sectores. Entonces es un grupo que siempre ha estado
muy comprometido con el país. Es un grupo exitoso, es un grupo con una gran característica que es su innovación y su alineación pues con ese compromiso de largo plazo con los clientes y con las comunidades en las cuales actúa, queriendo devolver siempre un poco más de lo que normalmente generosamente las comunidades le entregan a estas empresas. Su presidente, digamos, de la Junta y uno de las personas con que yo tuve la fortuna de trabajar mucho tiempo es José Alejandro Cortés, que es un gran empresario, y desde hace cerca de unos 14 años, Miguel Cortés, su hijo, es el presidente del Grupo Bolívar. La familia Cortés es uno de los principales accionistas de ese grupo. Ok, listo, ahí quedó bastante contextualizado y tú entras, bueno, a trabajar al grupo y digamos, empiezas a trabajar en Davivienda, que hoy en día, para mí que nací en el año 99, que es un año bastante importante y que ya vamos a hablar de eso, siempre lo asociamos con un banco, digamos. Yo reconozco la marca Davivienda siempre con los comerciales del fútbol y por ser un banco, pero al principio no fue así, no empezó siendo un banco y justamente tú lideras esta transición. ¿Cómo fue, digamos, pasar de ser corporación a ser banco y de cómo se da para que se genere esta confianza que después termina siendo clave para lo que pasa en el 99, que es riesgo de corrida y de varias cosas que pasan en las que ya vamos a entrar, pero cómo fue, digamos, construir Davivienda a lo que fue hoy, que es el banco? Bueno, yo entro al grupo en el año 76 a Seguros Bolívar. Allí ocupo algunas posiciones, viajo, estudio y regreso. Y luego estoy en otra compañía de financiamiento comercial y en el año 90 ingreso a Davivienda. Era muy joven, tenía 34 años en ese momento. Yo realmente fui sorprendido por esta designación. Era una gran responsabilidad. Ya en ese momento Davivienda era una gran institución. Era una corporación de ahorro y vivienda, era la primera corporación de ahorro y vivienda en el país en ese momento. Y los anteriores presidentes y funcionarios habían hecho que la compañía creciera en una forma excelente y estaba pues con presencia ya en muchísimas ciudades del país y manejaba unos clientes muy buena empresa en líneas generales. Era una compañía que estaba caracterizada además por ser moderna, por ser muy cercana a la gente y por tener una imagen muy fuerte. Desde ya en ese momento el banco tenía una imagen muy fuerte. Yo entro en el 90, momento en el que también se presentan varias reformas en el país y una de ellas es la reforma financiera. ¿Qué es gobierno Esto es gobierno de Gaviria. Okay. Con todo el tema de la apertura económica y los cambios en el sector financiero, en el sector de comercio. Principalmente, ¿qué pasa ahí? Básicamente se empieza a generar a partir de ese momento para el sector financiero unos cambios en la regulación financiera que hacen que el sistema tenga que competir, el sistema de las corporaciones de ahorro y vivienda finalmente tengan que competir muchísimo más para poder conseguir los recursos que antes tenían ciertos privilegios que les permitían remunerar solamente a las corporaciones de ahorro y vivienda los ahorros. Los bancos no lo podían hacer. Entonces eso le daba cierta facilidad para poder fondear los recursos. Todo eso fue cambiando y como consecuencia de eso, y particularmente para el Grupo Bolívar, lo más sensato fue entrar en otros negocios distintos de la financiación de vivienda. Y entramos en los negocios de consumo, inicialmente siendo todavía Corporación de Ahorro y Vivienda, pero ya en el año 97 vimos que la mejor opción para el banco y para lo que el grupo quería que se lograra con el banco, con la corporación, era convertirla en un banco universal. Banco universal que pudiera entonces entregarle todos los créditos a las personas, pero además pudiera ser la banca con las empresas y de esa manera también poder tener acceso a otros tipos de actividades como serán la fiducia, como también puede ser corredores de bolsa, para finalmente poder entonces estructurar lo que es hoy en día el grupo, llamemos de filiales de compañías que pertenecen al Banco de Vivienda y que prestan un servicio integral tanto a las personas como a las empresas. Ese fue un paso que se dio en el año 97. Ok, pero espera si te entendí bien. Antes de 1990, del gobierno de Gaviria, el banco al que tenía su plata
sus ahorros en un banco no le podía dar una rentabilidad, digamos, como la que no podía. Había una sección muy pequeña que tenían los bancos en donde tenían unas cuentas de ahorro, pero con un rendimiento muy bajito. Okay. Las corporaciones de ahorro y vivienda tuvieron durante todo el tiempo, desde que fueron creadas en el año 72, un privilegio de poder remunerar, básicamente con la inflación, los ahorros de la gente. Las corporaciones entonces son las primeras que abren una cantidad de cuentas. Los bancos eran para muy poquitos en sus cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Y las cuentas de ahorro eran cuentas para depositar el dinero, pero casi no se podían mover. Okay. Estas corporaciones todas vienen con este nuevo concepto de abrir oficinas con colores. Las oficinas de los bancos eran grises. En las oficinas hay niñas, que son las que atienden, las informadoras y las directoras. Son mujeres las que empiezan a atender estas oficinas. Y abren las cuentas con valores muy pequeños. Pero ya tenían entonces sistemas de cómputo, algunos de ellos antes que los mismos bancos, y fueron pioneras, por ejemplo, para traer los cajeros automáticos. Sí. Entonces, el volumen de las cuentas de ahorro creció muchísimo en número, pero también en los recursos que se manejaban, porque realmente entonces, pues eran momentos de inflaciones altas, el que se le reconociera el valor de la inflación en los ahorros para la gente era muy importante. Ah, ok, eso, y digamos... Y del otro lado tenían otro privilegio que también fue cambiando su reglamentación, y era que las corporaciones también a finales de año normalmente tenían una caída en los recursos. Entonces tenían un soporte que el Banco de la República les entregaba para que pudieran cubrir esos de caída de depósitos que siempre eran temporales, por ejemplo en diciembre. Entonces el Banco de la República tenía esta capacidad para poder ayudar a que las corporaciones no tuvieran problemas, porque sus créditos eran créditos de largo plazo. Eran créditos de más de 10 años todos ellos, porque ellos solamente podían en ese momento prestar para vivienda, solamente, hipotecas. Ok, y aquí, entonces, después, digamos, aquí ya, yo que todavía no, creo entender un poco del sector financiero, pero no tan bien, pero ¿qué rol jugaba el UPAC en esto? Que creo que después es clave para lo que pasa en el país, pero el UPAC se encargaba un poco de esto, que pues era un mecanismo que tenía el gobierno para el ahorro y la vivienda. Cuando se crean las corporaciones de ahorro y vivienda, fueron creadas después de una visita de un economista brillante que se llama Launchin Curry, que diseñó el sistema UPAC. El sistema UPAC era un sistema que estaba basado en la inflación. Entonces las corporaciones pagaban por la inflación, por lo menos por la inflación en sus cuentas de ahorro, y hacían créditos que venían atados a la inflación, más unas tasas de interés. Y el sistema fue funcionando de esa manera hasta el año 90, pero a partir del año 90 se empezaron a hacer, por distintas razones, modificaciones en el cálculo de la UPAC, que dejó de ser atado a la inflación y empezó a mezclarse entre inflación y tasas de interés. Okay. Eso hizo que al final se presentara una crisis, porque las tasas de interés después del año 92 empezaron a subir en una forma importante, y después estuvieron en el gobierno de Samper en un momento muy crítico. Por lo altas que estaban. Por lo altas que estaban. Eso llevó a que las corporaciones tuvieran algunas dificultades, pero a que muchas personas no pudieran pagar sus créditos, porque las tasas del UPAC, digamos, el valor del UPAC empezó a subir muchísimo. Okay. Y eso llevó a una situación en el año 98 en donde se presentó una crisis financiera en donde todos los sectores fueron afectados y bancos cayeron en esa crisis. Muchos bancos, grandes bancos como el Banco Cafetero, por ejemplo. Varias de las corporaciones también empezaron a tener problemas. La Corte Constitucional, en un fallo que fue pues algo que sorprendió a todo el mundo, decretó que el sistema UPAC, que se había sido creado en el año 72, era inconstitucional. Y por lo tanto debía ser suspendido, y ordenó al Congreso que expidiera un nuevo sistema.
Esto en medio de la crisis de todo el sector. Y con gente, pues con créditos. Las personas tenían créditos. Y entonces ya no se podían Sí, entonces el Congreso demora casi lo que fue ese año y expide tal vez es al final del año 98 una nueva normatividad donde crea otro sistema que se llama el VR, que es el que tenemos hoy. Que es unidad de valor real. Correcto. Okay. Entonces el sistema nuevo de vivienda entonces es reglamentado y simultáneamente el gobierno en cierta forma diseña unos mecanismos para poderle dar algunos apoyos a los clientes de vivienda que tenían pues una situación en sus deterioros de la cartera, porque las deudas habían subido y las viviendas habían por el contrario bajado de precio. Entonces eso genera una situación de un gran estrés y en el año 99 se empiezan a presentar entonces unas intervenciones y quiebras de varias entidades financieras. Ok, y aquí es cuando se corre el rumor de que, digamos, que la vivienda no está peligrando y que los ahorros de la gente van a comenzar a peligrar y que a ustedes les toca lidiar con una situación que creo que es el peor escenario posible de un sistema financiero, es que haya una corrida, pues como que es como el mundo hoy en día funciona en que haya confianza, en que pues los ahorros de la gente están respaldados, y creo que debió haber sido una situación muy brava para enfrentar. Fue muy difícil, fue muy difícil y pues como lo dices, una corrida de depósitos es crítica en cualquier institución financiera y realmente no creo que nadie pueda decir que uno puede controlar una situación de estas. En nuestro caso se habían intervenido 2 instituciones el viernes de la semana anterior a que se presentara este rumor. Y pues las autoridades habían dicho que el resto del sistema estaba sano, pero se presentó un rumor de que la vivienda iba a ser intervenida por la superintendencia bancaria. Y se presentó ese rumor en un momento en que había que pagar, no recuerdo qué día exactamente, pero era un día de pago de quincena. Ok, que es entonces el sistema, pues además el rumor se presenta, el internet era muy distinto a lo que tenemos hoy, pero ya existía, y entonces pues se presenta una contaminación rapidísima de este evento sobre un martes, y pues tuvimos unas corridas que empezaron a las 9 de la mañana del día. El rumor había salido antes, había salido realmente en la noche anterior. Lo cual nos permitió prepararnos en cierta forma un poco. Y la cuestión corrió como pólvora, rapidísimo, impresionante. A mediodía en Bogotá teníamos ya todas las oficinas llenas de personas. Nosotros afortunadamente alcanzamos a poder preparar todo el equipo y a dar los lineamientos para que las personas que querían retirar su dinero lo pudieran retirar. Muchos de ellos no querían sino que se retiraran en efectivo. Entonces teníamos que pedir carros de dinero para todas las oficinas y en algunos casos, sobre todo en los centros comerciales, nuestros bancos nos apoyaron, los bancos competidores, nuestros colegas nos ayudaron y nos dieron el efectivo para poder seguir entregando el efectivo, nos hicieron sus préstamos y obtuvimos pues el respaldo finalmente a la media tarde de parte del ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo en ese momento, y de Sara Ordóñez, la superintendente bancaria en ese momento, hablando de que la vivienda estaba en buena forma. Pudimos grabarlos y teníamos unos televisores en las oficinas y en todo eso entonces pasábamos la noticia ya para las oficinas llenas de gente. Decidimos no cerrar las oficinas a las 3 de la tarde que se cerraban. Algunas de esas se cerraron a la 1 de la mañana, sobre todo en Bogotá. El problema duro fue en Bogotá por la mañana y en la tarde. Luego empezó, digamos, a mediodía en el resto de las ciudades del país. Y al día siguiente, digamos, al comienzo siguió otra vez en algunos de los retiros, pero afortunadamente ya pudimos hablar en los medios y pudimos ya con el respaldo del gobierno y el respaldo de los colegas, entonces empezamos a recibir ya una situación en donde empezó a parar el problema y fue muy grato
que muchos de los cheques que entregamos a varios de los clientes, después estos clientes los volvieron a consignar en el banco. Al final la pérdida de depósitos fue de todas maneras de cerca del 10% de lo que tenemos, que es para un banco una situación muy difícil. Estábamos bastante líquidos, afortunadamente, por las situaciones de riesgo que teníamos en ese momento en el sector y en el país. Y finalmente salimos, digamos, fortalecidos de esta crisis muy grande. Yo, lógicamente, creo que lo pudimos hacer porque el equipo nuestro pues, logró reaccionar, porque estuvimos muy cohesionados, pero principalmente por el respaldo que recibimos del gobierno, pero más que nada porque ya en ese momento la vivienda era una entidad que la gente quería. Era una entidad admirada, una entidad que pues, siempre ha estado comprometida con el país, y creo que esa imagen finalmente fue lo que ayudó muchísimo para que esos dineros regresaran y para que al final, después con el tiempo, nosotros lográramos pues, continuar con ese proceso de crecimiento y de consolidación en el país. Y en toda esta situación, ¿cuál fue la reunión más brava que te tocó lidiar? O sea, alguna en especial que te acuerdas que diga, este momento fue realmente bravo. Bueno, el momento desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche de ese día terrible, pues te digo, tuve muchas, primero en la mañana tratando de conseguir el respaldo de las autoridades, que como te digo llegó muy bien, y después muchas entrevistas en los medios, ¿no? En donde pues teníamos que pues, seguir dando el mensaje y respaldando a la gente, y, pues, respaldando que les vayamos a hacer hasta lo que fuera necesario para poder devolver los ahorros si ellos tenían alguna duda. Y eso al final, digamos, fue lo más, lo más difícil que te pueda decir que tuvimos, pero ahí la gente, todo el equipo estaba trabajando durísimo. Y hay muchas anécdotas, lógicamente, de personas pues, que pedían unas sumas absurdas y que tuvimos que llevarlos en carros de seguridad hasta sus casas, porque no les podíamos entregar esas cantidades de dinero en las oficinas. Pero el momento anecdótico más difícil no fue en esos días, sino después me llamaron a una entrevista el viernes, a una entrevista en una emisora, pero debía ir hasta el estudio. Y entonces fui al estudio y vi la entrevista y todas las cosas, todo muy bien, y salí de la entrevista, y a la salida un periodista me dice, ¿y qué es lo que pasa en la vivienda? ¿Por qué no están entregando dinero? Entonces yo dije, no, pues eso fue la semana pasada. Dice, no, es ahoritica. Pues resulta que los equipos de cómputo, desde el momento en que no hicimos el cierre normal, se descuadraron. Y el viernes, como a las 10 de la mañana, se vinieron degradando los sistemas y se cayeron todas las oficinas. Uy. No se podía hacer transacciones. Ese fue el momento más crítico. Porque ahí sí, ¿qué vamos a hacer? Y tuvimos que empezar a pagar, digamos, sobre unos listados antiguos, muchas veces, para poder continuar con el... Y ese día sí tuvimos que cerrar a las 3 de la tarde. Ok. Vinieron unos técnicos desde no me acuerdo de dónde y ayudaron a levantar el sistema, que lo levantamos el domingo. Duramos 2 días caídos. Ok. Ese fue el momento más difícil. Sí. Y aquí, pues volviendo, digamos, al tema de la confianza en el sector financiero, hay algo en lo que pues me contabas antes de empezar la entrevista, que es el tema de DaviPlata y de cómo estas aplicaciones han logrado, digamos, realmente democratizar pues los servicios financieros, que creo que es muy importante en este país, que la gente pueda acceder al crédito, que justamente se puedan entregar los subsidios, que realmente cuando se democratiza el sector financiero, pues el país, digamos que progresa, porque la gente da un paso mucho más cercano a la formalidad, a pagar impuestos, y todo está como interconectado. ¿Cómo fue este proceso? Y en Davivienda, ¿esta siempre era una prioridad como para ustedes? Sí, realmente hay un atributo que tiene el Grupo Bolívar que es supremamente importante para todo esto que representa, digamos, innovación.
nosotros en el Grupo Bolívar y dirigidos por José Alejo, trabajamos en un sistema de innovación en el que queremos que participe absolutamente todos los funcionarios. Se le brindan a todas las personas entonces herramientas distintas para que utilice su mente, que es capaz de crear. Muchas veces los mismos funcionarios que se hacen las tareas son los que son más expertos en esto. Y DaviPlata fue un resultado de un trabajo de innovación conjunto de varias áreas de la organización, siempre con un propósito de poder tener un instrumento que pudiera ser muchísimo más cercano, flexible, fácil, eficiente, para que muchas más personas pudieran tener acceso al sistema financiero. Ya teníamos el celular y pues el celular con base en las plataformas inicialmente de mensajes fue la primera versión de DaviPlata, que salimos con una versión pues muy básica, pero que salíamos y le dábamos, creo que eran como 20,000 pesos a cada persona que abriera el DaviPlata para que lo pudiera poner a funcionar. Y nuestros mejores vendedores fueron los vendedores en las esquinas y los vendedores que hicieron que pudiera la gente aprender a manejar con los celulares el DaviPlata. Muy rápidamente esta tecnología evolucionó y fue mucho más con los móviles, y entonces pues se convirtió en el vehículo perfecto, por ejemplo, para entregar los subsidios de Familias en Acción y todos los demás subsidios que el Estado entregaba a las poblaciones menos favorecidas. Y eso fue otra experiencia lindísima, porque cómo estas personas verdaderamente podían encontrar una mejor educación financiera era cuando eran conscientes de que a través del DaviPlata podían utilizar sus dineros mejor, podían pagar una cuenta que de otra forma le tocaba tomar un Transmilenio, durar una mañana para ir hasta una oficina para pagar una cuenta de luz o cualquier otra cosa, cuando empiezan a poder comprar algunas cosas directamente a través de esto, que ya no tienen que utilizar el dinero, porque para varios de los municipios en estos momentos que teníamos situaciones de seguridad complicadas, las personas iban a los cajeros, retiraban el dinero y las personas eran atracadas o les quitaban el dinero. Entonces se empezaron a recibir muchos beneficios por parte de ellos. Y esta plataforma DaviPlata empezó a crecer muy rápidamente, tuvimos 5 millones de clientes y ha venido creciendo cada año y tiene en este momento cerca de 18 millones de clientes, pero también se convirtió en el principal vehículo para que el banco pudiera colocar productos. Porque entonces muchos clientes que eran clientes de otros bancos abrieron el DaviPlata porque era muy conveniente y muy sencillo. Entonces, al tener de la vivienda a ese nuevo cliente le podía ofrecer todos sus productos. Entonces, la potencia que tiene DaviPlata es realmente extraordinaria, porque se convierte además en un vehículo que maneja unos recursos muy dispersos, que presta unos servicios muy convenientes, que no tiene cobros por las transacciones, no tiene ningún cobro para el cliente, para el usuario, y que va desarrollando cada vez más y más y más beneficios, que aprovecha la tecnología y la movilidad, como está pasando en todo el mundo. El modelo más, donde es mejor observar lo que puede hacer la tecnología, es en China, en donde los bancos no tenían cuentas para los clientes hace 15 años, y ahora Alipay y todos los demás jugadores pues tienen ya completamente bancarizado a todos estos países, ¿no? ¿Y dónde crees que ha faltado innovación en el sector financiero? O sea, digamos, ¿en qué aspectos particulares del sector crees que la gente, los emprendedores deberían hacer un esfuerzo por innovar? Porque todavía hace falta y como que hay mucho espacio para todavía cambiar concepciones que vienen desde hace mucho. Al ser el sistema un sistema todavía demasiado tradicional y parecido en sus esquemas legales, el sistema financiero resiste todavía muchísimo más innovaciones, y el sistema de los medios de pago también. Okay. Yo creo que pensar que no hay posibilidad de hacer... Es que las personas en el fondo no necesitan créditos, sino las personas necesitan satisfacer necesidades. Entonces, eso es así para una persona, porque una persona no quiere una tarjeta de crédito. Él lo que necesita es un viaje, una experiencia. Sí, okay. Sí, él quiere salir y divertirse. Él quiere pagar una pensión
Pero entonces nosotros los banqueros lo que creemos es que la persona lo que necesita es un crédito. Cuando la persona lo que necesita es una vivienda, un hogar, ni siquiera una casa, sino un hogar que es mucho más que una vivienda. Se necesita el trasteo, necesita la seguridad, necesita todo lo que representa esto. Lo mismo las empresas. Ahora que estoy de agricultor, creo firmemente que lo más valioso que un banco le puede entregar a un cliente que está en un emprendimiento como este es la información. La información de precios, la información de productos, la información de tecnologías, la información de tendencias y por supuesto el dinero para poder hacer las cosas. Ok, sí, totalmente. Y digamos, aquí ya casi terminando la entrevista, pero desde que uno pues entra a la universidad y va entrando el proceso de la vida laboral, ve que mucho de él, como que en mi opinión el mejor talento del país se va al sector financiero. Tal vez porque, y quisiera saber, ¿tú cómo lo ves? Y si hace falta en Colombia más gente que se dedique al sector real, hoy en día que pues estás en el campo, y digamos, ahí, ¿cuál es tu perspectiva de verlo? Obviamente partiendo de que, bueno, todo el mundo es libre de hacer lo que quiere, pero digamos de por qué el sector financiero alrededor del mundo, en mi opinión, y sobre todo en mi generación, ha logrado, digamos, captar el mejor talento hoy en día. Mira, yo creo que una de las grandes bondades de lo que está pasando en el mundo con tu generación y algunos es esta capacidad de emprendimiento que tienen. Yo creo que realmente los mejores talentos están emprendiendo. Los bancos y las demás instituciones tratamos de traer las mejores personas, muchos de ellos llegan ya con un ánimo un poco diferente al que venían antes porque quieren tomar una experiencia. La mayoría de ellos no están pensando en quedarse 30 o 40 años como yo me quedé en la organización, sino están pensando en otras cosas porque además están pensando en el mundo ya completamente porque tienen el mundo en sus manos. Para el país yo creo que lo mejor es poder seguir apoyando esos emprendedores. Es fundamental. Ellos son los que verdaderamente están creando empresa, logrando transformaciones y estamos viendo unos ejemplos que son magníficos a nivel mundial. Cuando uno observa un país como Israel, observa que son muy poquitos, pero que cualquier cosa que crean, la crean para todo el mundo. Por ejemplo, un Waze es un emprendimiento israelita, tiene todas estas magnitudes. Y hay ejemplos colombianos que están logrando lo mismo. Entonces, eso es donde yo creo que está el mejor talento. Y en el caso del banco, que también estábamos muy interesados y seguimos interesados en poder atraer la mejor gente posible, pues se ha trabajado en ese sentido. Pero adicionalmente queremos estar en contacto con esos, y esos mejores son los emprendedores. Y son emprendedores de todo el mundo. Muchas veces la mejor forma de poder tener esa mejor gente es poderle brindar a esos emprendedores alianzas estratégicas que también los beneficien con el banco. Pero uno lo que debe también buscar es que no es tener un talento para retenerlo en cierta forma forzado o teniendo que soportar, sino para que pueda tener realizaciones en lo que tiene. Uno debe formar la gente de las organizaciones deben formar la gente, deben apoyarlos, pero también en cierta manera es muy probable que una gran parte de ellos puedan retirarse. Muchos permanecen, pero siempre debe estar en la búsqueda de poder estar aliado, conociendo los que hacen lo mejor, y ellos son los emprendedores en cualquier parte del mundo. Ok, muchísimas gracias. Y digamos que aquí para cerrar, pues esta que fue una gran entrevista donde la verdad se aprendió mucho. ¿Cuál crees? Digamos, acá invitamos a todos los invitados a lanzar su predicción de lo que va a pasar de aquí a 5 años. Y digamos, en el sector financiero, en el tema de fintech, en el tema de los grandes bancos del país, ¿tú qué crees que va a pasar de acá a 5 años? Yo creo que en los próximos 5 años hay una gran transformación, en donde ya las monedas digitales vamos a tenerlas en todos los países, en donde ya los productos del sistema financiero no serán tan importantes porque
existirán muchas otras formas de poder satisfacer las necesidades. Simplemente estará orientado mucho más a no a tener cuentas y a tener, digamos, en cierta forma créditos como lo que tenemos hasta el momento, sino poder verdaderamente satisfacer las necesidades de las personas. En un modelo como el modelo chino y el modelo hindú y todo lo que uno está viendo, lo que sucede es que estas personas pueden siempre comprar alguna cosa y detrás está el crédito. Entonces, si yo estoy con una institución que me puede estar entregando absolutamente todos estos beneficios, pues al final de cuentas yo voy a tener una lealtad y una convicción de que yo no puedo dañar mi historia, porque entonces pierdo todos los privilegios que me puede estar dando esas instituciones. Entonces es un tema en donde yo no voy a tener que coaccionar un cobro, sino que ahí fluye porque hay un valor agregado para ambas personas, para ambas partes. Y yo creo que el sistema va a cambiar en una medida. Los bancos van a ser muy distintos. Las oficinas, lógicamente, en 5 años muy probablemente no van a existir. Pueden ser oficinas de relacionamiento, pero mucho más pequeñas. Y yo creo que pues para eso se están preparando todas las instituciones financieras. Ok. Bueno, no, Fray, muchísimas gracias por venir y la verdad que un placer tenerte, un placer escucharte. No, muchas gracias, Rafael, a ti. La verdad que ha sido todo un placer, la verdad. Muy grato, muchas gracias por la invitación. No. Muchos éxitos. Gracias.